quiero compartir hoy con ustedes, haz en mí, Señor, lo que te agrada. Y al finalizar, nuestras servidoras están pendientes porque quiero que vengan con los nombres de los niños que aún no han sido apadrinados. Y sé que nuestros hermanos que aún no tienen a un niño o a una niña lo van a adoptar. Los que ya tienen uno, no se repitan, porque la idea es que todos o la gran mayoría de nosotros sea bendecida apadrinando a un niño. ¿Está bien? Quiero que vean conmigo Hebreos 13, 20 y 21 en Nueva Versión Internacional. Y hoy vamos a ir a muchos pasajes. Los invito a que tomen nota y consignen tanto como sea posible en sus agendas. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Vean conmigo el verso 21. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Qué increíble palabra hemos leído hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y por medio de su obra en la cruz, que nos capacites en todo lo bueno y que te glorifiques haciendo en nosotros lo que te agrada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, hay manifestaciones de obediencia que los hijos de Dios realizamos constantemente en la iglesia. Que un hijo de Dios diga amén. Y lo hacemos por una razón primordial. Acabamos de verla en Hebreos capítulo 13, verso 21. ¿Cuál es esa razón primordial? Como hijos de Dios queremos agradarle. Agradar a nuestro Padre Celestial en todo. Ahora, la Biblia nos habla de cosas que Dios nos pide hacer. Escuchen esto, que aunque le agradan y le dan honra, no son para Él directamente, sino para otros. Señor, ¿de qué manera tú puedes recibir honra, gloria a la Biblia que el Señor Jesús en su segunda venida reunirá a todas las naciones ante su presencia y separará a las personas como separa el pastor las ovejas de las cabras? Y él dirá algo sorprendente a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron. Estuve desnudo y me vistieron. Y ellos, dice la Biblia en Mateo 25, el juicio de las naciones, le preguntarán al Señor: Señor, ¿en qué momento te vimos a ti desnudo? ¿En qué momento tuviste hambre y te atendimos? ¿En qué momento tuviste sed y te dimos de beber? ¿En qué momento estuviste enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el Señor les dirá: por cuanto lo hicieron por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. El Señor les está diciendo: todo lo que ustedes hicieron para otros, sin saberlo,
para mí lo estaban haciendo. Ahora, iglesia, lo que hacemos para el Señor tiene un sentido espiritual. Fundamentalmente queremos agradarle, pero también tiene múltiples expresiones prácticas. Hay más de una clase de amor. Hay más de una clase de ayuno. Hay más de una clase de ofrenda. Bíblicamente hablando, existe una expresión de amor, un tipo de ayuno y una clase de ofrenda para los ejemplos que hemos proporcionado, que Dios espera de nosotros y que le da gloria cuando la recibe. Sin embargo, no es para Él. Aunque Él la reclama, no la reclama para sí. No es Él quien la recibe, sino otros. ¿Y cómo puede ser esto posible, iglesia? En atención a estos tres ejemplos, hablemos en primer lugar de una clase de amor que el Señor reclama, que le da gloria y honra, pero de un tipo de amor que Él no es el primer beneficiario. La encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Veámoslo en Nueva Versión Internacional. En esto conocemos lo que es el amor. ¿Cuántos iglesias quieren conocer lo que es el amor? Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien, verso 17, que posee bienes materiales, ¿cuántos poseen bienes materiales? Oh, iglesia, es que ninguno de nosotros ha venido desnudo hoy. Esta ropa que nos cubre ya es un bien material, ¿verdad que sí? ¿Cuántos poseen bienes materiales? Digan amén. Porque qué boleta venir a la iglesia desnudo. Bueno. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, miren la ternura del Señor. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Ahora, iglesia, el Señor se refiere a un amor sincero, ¿verdad? Ahora, ¿es Dios quien lo pide? Digan amén. Pero lo pide para su beneficio. ¿Es Él el beneficiario de esa clase de amor? No, es el hermano que está pasando necesidad. Pero Él se glorifica porque nosotros somos sus pies, somos sus brazos, somos su corazón en aquellos que pasan necesidad cuando actuamos y obramos con justicia y misericordia. Por eso Él recibe la gloria. Sobre la ofrenda, segundo ejemplo, Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8, en Nueva Traducción Viviente. Los invito a que apenas anoten la cita en sus apuntes, en su agenda, y luego puedan ver el pasaje en nuestra pantalla. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas? Recuerden que les enseñé que hay muchos tipos de amor, muchos tipos de ofrendas y muchos tipos de ayuno. Hoy ayunamos aquí desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Es un tipo de ayuno. ¿Vieron cuando ustedes se pusieron de pie y se saludaron con cuánto amor? Una de muchas clases de amor. Al terminar la predicación, vendremos a depositar nuestros diezmos y ofrendas en el alfolí. Una clase de ofrenda, pero no la única.
¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerro de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Otra clase de ofrenda. Una ofrenda de compasión. ¿Qué es compasión? Una de las mejores y más sencillas definiciones de lo que es compasión es sufrir juntos. Aunque tu dolor no sea mi dolor y aunque tu necesidad no sea mi necesidad y aunque tu discapacidad no sea mi discapacidad, yo te tomo de la mano, te acompaño y sufro contigo. Compasión. Iglesia, el Señor se refiere a una ofrenda de compasión, ¿verdad que sí? ¿Es Dios quien la pide? Sí, pero ¿la pide para Él? Tercer ejemplo sobre el ayuno. Aquí el Señor habla a su pueblo por medio del profeta Isaías 58. Y podemos verlo en Nueva Traducción Viviente. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido, le dice el Señor al profeta. Háblale a mi pueblo, Isaías. Háblale, denuncia sus pecados. Sin embargo, miren las del pueblo. Se hacen los piadosos. ¿La están viendo conmigo? Se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Aún practicando una de las disciplinas de la fe, su corazón no ha sido transformado por esa fe. ¿De qué les sirve ayunar? Verso 4. Si siguen con sus peleas y riñas, con esa clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Toda su atención aquí, por favor. Esta es la clase de ayuno que quiero. Un tipo especial de ayuno. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan. Y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Digan amén. Señor, y por esa clase de ayuno que tú llamas verdadero ayuno, ¿hay también algo para nosotros?
los que ayunamos. Oh, iglesia. Verso 8. Entonces, y solamente entonces, si haces efectiva esa clase de ayuno, tu salvación llegará como el amanecer y tus heridas sanarán con rapidez. Tu justicia te guiará hacia adelante y atrás te protegerá la gloria del Señor. Cuando ustedes me llamen, yo les responderé. Sí, aquí estoy. Les contestaré enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Ayuno, iglesia, también es alimentar a los hambrientos y ayudar a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Iglesia, el Señor se refiere a un ayuno de justicia, ¿verdad? ¿Quién lo está pidiendo? Pero lo está pidiendo para Él. Le da gloria recibirlo, pero es Él quien se beneficia. Di conmigo, iglesia, haz en mí, Señor, lo que te agrada. Veamos, iglesia, bíblicamente, cómo Él hace en nosotros y a través de nosotros lo que le agrada. Por eso vamos a ir el próximo sábado a la Fundación Luz y Vida. Y no vamos tanto a dar, vamos a recibir. Quisiera invitar a la hermana Valeriana a predicar a la iglesia. Pastor, ¿usted va a invitar a una monja a predicar a la iglesia? Ahorita me apagó el micrófono. Necesitamos más evangélicos como esa monja católica. Debemos seguir su ejemplo. Mira a tu hermano y dile, si nos disponemos, pero dígaselo con ganas, si nos disponemos, Él hará en nosotros lo que le agrada. Amén, aplaude al Señor, glorifícalo. Amén. Pero Señor, ¿qué te agrada? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que te agrada, Señor? Número uno, el Señor le agrada y el Señor nos pide que nos acordemos del pobre y del necesitado. ¿Por qué? Proverbios 21:13. Quien cierra sus oídos, Proverbios 21:13. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Mejor dicho, iglesia, cuando tú y yo respondemos, Dios responde. Cuando tú y yo somos indiferentes, no recibimos una respuesta. ¿Cuánto de lo que Dios hace en nosotros depende de lo que nosotros hacemos por los demás? Y es que, iglesia, no es solamente en este aspecto del dar, de la generosidad, de la misericordia y la justicia. ¿Qué dice la Escritura? Perdonen a quienes los han ofendido, así como su Padre Celestial que está en el cielo los ha perdonado. Perdonen para que sean perdonados.
¿Cuánto de lo que el Señor hace por nosotros depende de lo que nosotros hacemos por quienes nos rodean, por nuestro prójimo? Proverbios 14:31. El que oprime al pobre ofende a su creador. Y algunos dirán, pero ¿quién vela por el pobre? ¿Pero dónde están los derechos del pobre? ¿Pero qué puede hacer él si alguien le oprime? El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Noten cuántas veces en la iglesia decimos, Señor, queremos darte gloria, queremos darte honra. Proverbios 14:31 nos está enseñando hoy que cuando tú y yo obramos en misericordia con el necesitado, es a Dios a quien honramos. ¿La ayuda es para quién? ¿Para cuál? No, pero como que para Dios, ¿qué pasa? Y no se traben, amados. ¿Para quién es la ayuda? ¿Y quién recibe la honra? ¿Quién da la ayuda? El necesitado. Y nosotros, dijeron algunos. Qué lindo, ¿no? ¿Quién ayuda? ¿Quién es ayudado? ¿Yo? ¿Cómo que yo? Pues claro, de vez en cuando también tú recibes la ayuda. Pues se trabaron ustedes. ¿Quién concede esa ayuda? ¡Nosotros! ¿Quién recibe la ayuda? El necesitado. ¿Y quién recibe la honra? El Señor, amén. Proverbios 28:27, iglesia. Mire, esta palabra es increíble. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. Saquen su celular, tómenle foto a este pasaje. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. Iglesia, aún hay gente que no viene a la iglesia, que no conoce al Señor, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, pero en su espíritu está puesto este principio. No conocen a Dios, pero actúan con justicia y misericordia con el pobre, y eso los bendice. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. Proverbios 19:17. En versión Dios habla hoy. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor. Y el Señor mismo pagará la deuda. Increíble. Miren qué hermoso, iglesia. Este es un asunto de bondad. Qué oración poderosa es esta. Señor, permíteme ver a quienes me rodean como tú los ves. Permíteme, Señor. No como yo los veo, no desde mis prejuicios, no desde mi óptica personalista. Déjame verlos con tus ojos. Déjame verlos a través de tus ojos de amor. Proverbios 22:9. El que mira a otros con bondad será bendecido. Pregunto nuevamente. ¿Quién es el que ayuda? ¿Quién es el que recibe la ayuda? ¿Quién recibe la honra? ¿Y quién es bendecido? Por eso hay más dicha en dar que en recibir. Será bendecido. Si leo mal, me corrigen, iglesia. Será bendecido por retener. Será bendecido por ignorar, por mirar para otro lado, por compartir su pan con los pobres. De lo que tiene, mucho o poco,
cada uno de nosotros de lo que tiene puede compartir. El Señor no está diciendo, tienes que entrar en gastos que lleguen a abrumarte y que después no puedas pagar. No, Él está diciendo de lo que tú ya tienes, sea mucho o sea poco. Cuando tú miras con bondad al necesitado y actúas para compartir con generosidad de lo que ya tienes a quien no lo tiene, eres bendecido. En segundo lugar, el Señor nos pide que nos acordemos de la viuda, del huérfano, del extranjero y del inmigrante. Número 2, primero, el Señor nos pidió que nos acordáramos del pobre y del necesitado. Ahora, en segundo lugar, Él nos pide que nos acordemos de la viuda, del huérfano, del extranjero y del inmigrante. Esto es, que nos acordemos de los marginados, de los olvidados por una sociedad donde impera un consumismo y un capitalismo salvaje, donde nadie piensa en nadie, sino solo en sí mismo. ¿Habían visto alguna vez Santiago 1:27? En versión Dios habla hoy: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Hay una religión verdadera, una religión sin mácula y sin mancha delante de Dios. Ayuden a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no dejen que la maldad del mundo los manche y los contamine. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Mejor dicho, iglesia, darse a los demás y mantenerse limpio. Darse a los demás y mantenerse puro. Así cumplimos toda la ley. Lo que la Escritura está diciendo en Santiago 1:27 es que Dios, por medio de nosotros, quiere visitar a la viuda y el huérfano y atender todas sus necesidades. Dios, por medio de nosotros. Lo podría hacer sin nosotros. Pero qué alegría que Él nos incluya en sus planes maravillosos y que nos permita ser instrumento de su amor para los más necesitados. Deuteronomio 24, 19 al 22, un pasaje increíble que nos invita a comprometernos mensualmente. Esto es un compromiso. No es un querer ocasional. Es una decisión. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Déjala para quién? El extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Como quien dice, iglesia, tú bendice a otros, tú suple las necesidades de otros y yo mismo me encargaré de tu bendición y de tus necesidades. Amén. Di conmigo: Señor, hazme una persona generosa, amplia, dadivosa. Quiero honrarte, Señor. Quiero honrarte, Señor. Verso 20: cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas. Las aceitunas que queden,
déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas, los racimos que queden. No está diciendo las uvitas que cayeron al piso y que de pronto el viñador accidentalmente pisó y se malograron. No, está hablando de ¿qué? Racimos, porciones completas, buenas y agradables. El Señor nos está diciendo hoy, lo que tú quieres recibir de mí, eso debes dar a otros. Porque el que da lo mejor, díganme, ¿qué cosecha? Lo mejor. Es que lo dice la palabra. El que abundantemente siembra, abundantemente cosechará. Y si tú y yo sembramos abundantemente y además sembramos lo mejor, ¿qué creen que vamos a cosechar? Una vez más el Señor toca nuestro corazón, nuestras motivaciones. Cambia por completo nuestra manera de ver, nuestros paradigmas. Es que no es guardando, no es reservando que se recibe, es dando que se recibe. Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas. Los racimos que queden, déjalos para el inmigrante. Puede ser venezolano. De donde sea. Déjalo para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Mira el verso 22, iglesia. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. ¿Qué está diciendo el Señor? Recuerda, Egipto como Babilonia es un tipo del mundo, prefiguran el mundo. Recuerda cuando eras esclavo en el mundo, cuando vivías sin Dios y sin esperanza, cuando no me conocías. Recuerda cuando eras un esclavo. Por eso te pido, el Señor no lo deja a nuestra consideración. Te ordeno. ¿Lo están viendo conmigo, iglesia? Te ordeno. Señor, ¿cuál es tu idea de justicia? ¿Qué entiendes tú, Señor, por justicia? Que no sea absolutamente todo lo que recibimos para nosotros. Pero Señor, yo fui el que me molí. Yo fui el que me esforcé. Yo fui el que trabajé. Yo fui el que me partí el lomo para lograr esa cosecha, para alcanzar esa producción. Y el Señor nos dice, hijo mío, obra con justicia. Obra con justicia, no con tu justicia humana, no con una lógica natural. Mi justicia es que de lo que tú has trabajado, tú le des al que tiene necesidad, al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado, al inmigrante. Yo quiero que tú seas Dios entre los que no tienen. Que tú seas mis manos. Que tú seas mi generosidad. Que seas tú quien pueda satisfacer sus necesidades. Eso me dará a mí gloria, me dará a mí honra. Y yo mismo me ocuparé de tus necesidades. Te ordeno que actúes con justicia. En tercer lugar, el Señor nos pide, iglesia, que nos acordemos de nuestros connacionales. Qué linda palabra en Deuteronomio 15:11. En versión Dios habla hoy. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra.
pero tampoco nunca dejará de haber en la tierra generosos como tú y yo. Digan amén. Y por eso yo te aconsejo, por eso yo te sugiero, por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Que actúes con justicia. Oh, iglesia. Una hermana, también católica. Su nombre era Teresa. Dijo, no estamos aquí para tener éxito. Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. Y a veces tú y yo caemos en una mentalidad incorrecta. Y esperamos no hacer nada si no estamos completamente seguros de las formas en las que nos va a beneficiar. Una mentalidad puramente utilitarista. El famoso CBY. ¿Y cómo voy yo? Pues Señor, yo doy la ofrenda, pero ¿cómo voy yo? Señor, pues yo me muevo en misericordia, pero ¿cómo voy yo? Muchas de las cosas que sembramos aquí, solo las cosecharemos en el cielo. Y eso hacen los hijos de Dios. Lo han hecho por 2000 años. Tú y yo tenemos que seguir haciéndolo. Somos la iglesia de los últimos tiempos. El mundo está cansado de nuestros discursos. Está cansado de nuestras predicaciones y de nuestra teología. Pero cuando ven vecinos que sonríen, que son generosos, que no hacen bulla, que no ponen el equipo de sonido todas las noches a las 10 de la noche, que cuando hacen buñuelitos y natilla en diciembre van y le golpean a la vecina que no conocen. Le dicen, vecina, mire, con mucho amor, Dios la bendiga. ¿Quién le llevó buñuelos y natilla a la vecina? ¿Quién se los llevó? Dios. Y le está diciendo, te amo. Acércate a mí, mis brazos están abiertos para ti. Y luego en enero, otra tontería. Vecina, la invito a la iglesia. Vamos a conocer al Señor. Son nuestras acciones de misericordia y de justicia las que harán que el mundo crea. No solo nuestras buenas intenciones, no solo nuestro discurso, nuestras acciones de misericordia y de justicia. Eso es evangelio en acción. ¿Recuerdan al Señor? Esta multitud ha venido a escucharme. Han pasado horas deleitándose en la revelación que tú, Padre, me has dado. Venga Juan, venga Pedro, venga Jacobo. Hemos saciado el hambre espiritual de este pueblo. Pero también tienen hambre de la que nos da a todos, hambre de la natural, de la que duele el estómago. Y luego el Señor Jesús dice, escúchenme, y nos dice hoy a nosotros, denles ustedes de comer. Señor, pero solo tenemos 2 panes, solo tenemos unos cuantos pececitos. Toda la multitud espera algo. ¿Qué podemos hacer? Entonces el Señor, el Todopoderoso, toma, escúchenme, toma de lo que hay.
no de lo que no hay. Por poco que sea, Él toma de lo que hay y lo multiplica cuando tú lo entregas. Sin ese niño que se despojó de esos panes y esos peces, ¿cómo alimentas la multitud? Es dando que se recibe. Y entonces el Todopoderoso, el 100% hombre y 100% Dios, toma los alimentos, pide las cestas. Aquí el Señor se va a glorificar y todos, por cuenta de este niño, vamos a cenar hasta quedar saciados. Partió el pan y los peces, los bendijo, dio gracias y les dijo a sus discípulos: nuevamente, denles ustedes de comer. Nunca en su vida habían comido tanto pan y tanto pescado y nunca volvieron a comer tanto. ¡Amén! ¡Nunca! ¿Y qué creen que pasó? El Señor dijo: nada se debe desperdiciar. Vamos a recoger todo lo que esté en buen estado y haya quedado. ¿Cuántos panes se entregaron? ¿Cuántos peces se entregaron? Ahora hay 12 cestas llenas de pan y de peces. ¿Por qué 12 cestas? Porque solamente había 12 discípulos para cargarlas. A la casa del niño. Cuando tú te dispones para dar, de lo poco que tienes, no te pido que te endeudes, que uses tu tarjeta de crédito, no, de lo que ya tienes, por poco que sea. Hoy te pido que cambies tu mentalidad. Sé que tienes necesidad, iglesia. Sé que le hablo a hermanos que están desempleados. Sé que le hablo a algunos hermanos que llevan sufriendo años por el azote de las deudas. Sé que le hablo a hermanos que están luchando con condiciones económicas muy difíciles. Pero hoy el Señor te está diciendo: sé el instrumento de mi justicia con los que no tienen, y yo me ocuparé de tus necesidades. No esperes más que yo te dé. Empieza a dar y tu bendición llegará. Cómo nos duele desprendernos, pero cómo es de necesario. Y en cuarto lugar, el Señor nos pide que recordemos a nuestros hermanos en Cristo. Estén listos para ayudar, Romanos 12:13. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios. Mira a tu hermano y grítale así en la carita un amén muy tierno: amén. Listos para ayudar a los hijos de Dios. ¿Cuándo qué, iglesia? ¿Cuándo qué? Los hijos de Dios también pasamos necesidad y entre nosotros nos ayudamos. ¿No ven que somos una familia? Y estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿A quiénes? A todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿El bien es una empanadita? Con cafecito, por favor. El bien es un pequeño chocolate. Los que pueden más, iglesia que me escuchas, el bien es subsidiar el 30, el 50 o el 100% del campamento de uno de estos pequeñitos que quiere ir, pero no tiene lo necesario. Ese es el bien. Y tú no pierdes cuando siembras. El que siembra cosecha. ¿Qué concluimos, iglesia?
Pastor, ¿y será que yo dando tanto como el Señor me pide que dé? ¿No será, Señor, que a mí me va a faltar? ¿No será, Señor, que de pronto yo me quedo sin lo necesario? ¿No será, Señor, que de pronto por dar mucho después a mí me falta? A todos ese pensamiento se nos ha pasado por la mente. Pero Deuteronomio 15:10, en Nueva Versión Internacional, dice: no seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Y para cerrar, un pasaje que resume todo lo que el Señor nos ha enseñado esta mañana, en Hebreos 13:16. Vengan nuestras servidoras, venga Patti, con la canastica de los nombres de los niños que faltan. Vamos a leerlo en primera persona, a la voz de 3, diciendo, ¿están viendo el pasaje? ¿Cómo lo vamos a decir? No me olvidaré. 1, 2 y 3. No me olvidaré de hacer el bien y de compartir lo que tengo con quienes pasan necesidad. Di conmigo, iglesia, con el pobre y el necesitado. Di conmigo, iglesia, con el huérfano, la viuda, el extranjero, con el inmigrante, con nuestros hermanos de la fe, con todos. Esta es la clase de sacrificios que agradan a Dios. Amén. 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 Bueno, venga, Patti. Venga aquí al frente, Patti, aquí. ¿Cuántos nombres de niños nos quedan? 1, 2, 3, 13. No los que ya tienen un niño, porque ustedes ya tienen su bendición. Ese niño es su bendición. Los que no vinieron hace 8 días y quisieran apadrinar a un niño. Quedan muy poquitos. Voluntariamente. Vengan y tomen un nombre. Háganlo en este momento. Y sean el amor de Dios para ese pequeñito o para esa pequeñita. Gracias, iglesia, por su generosidad. Acuérdense de los pobres y los necesitados. Acuérdense de la viuda, el huérfano, el extranjero y el inmigrante. Acuérdense de sus connacionales. Acuérdense de sus hermanos en Cristo. Esas son las ofrendas, los ayunos y la clase de amor que honran a Dios. Para alguno de ustedes esta mañana, ¿el Señor ha sido fiel? Todos de pie con sus manos al cielo. Todos de pie con sus manos al cielo. Vamos a recordar una vez más la fidelidad del Señor. Señor, gracias.
Te damos gracias, Señor. A ti las gracias, Señor. Por ser tan fiel, por ser tan bueno, por ser tan generoso, por ser tan amoroso, por ser tan paciente. Gracias, Señor. Que ahora nosotros seamos instrumentos de tu amor y de tu justicia. Donde sea, Señor, que tú nos lleves. Gracias, Señor. Toda la iglesia, vamos, grítalo, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias por ser tan fiel. Gracias, Señor. Te alabamos. Te damos la honra, Señor. Tú la mereces. Gracias, Señor, por ser tan fiel. Gracias, gracias, gracias por ser tan fiel. Gracias, Señor. No hay un Dios como tú. Gracias. Ninguno que se compare a ti. Gracias, Señor. Vamos. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuántos aplauden en esta mañana a un Dios fiel? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser tan fiel. Te amamos, Señor. Gracias por ser tan fiel.